Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Muy buenas tardes a quienes nos están acompañando a través del Zoom. Muy buenas tardes a quienes, en cambio, han optado por el viejo sistema de desplazarse físicamente y se encuentran aquí presentes en el Salón Verde. Es muy particular y muy, digamos así, entrañable esta reunión. Cuando me llamó mi queridísima y admirada amiga, la profesora Silvia Giurlani, y me propuso hacer un evento para reflexionar sobre el legado del Papa Francisco, eh, hubo quien me dijo cuando lo comenté, apenas cuando recién había salido el bollito del horno, hubo quien me dijo, pero ¿cómo? Esta es una universidad laica, ¿cómo vamos a hacer un evento que parece un homenaje a un papa? Y mi respuesta fue justamente porque es una universidad laica, es que es importante hacer este homenaje, porque esta reflexión, esta reunión, porque esta no es una reunión de reflexiones desde el ángulo religioso, o sea, bastante desubicado sería, ¿no? Que nos reuniéramos un grupo de profesoras y profesores de derecho a hablar sobre el legado teológico o las innovaciones catequísticas del pontificado de Francisco. O sea, sería algo realmente eh, vamos a decir, para nuestro profesor inglés que está acá, digno del Monty Python, más que de una facultad de Derecho. Pero justamente por eso es que nos gustó muchísimo esta propuesta y que le dimos la obvia luz verde a la querida profesora Yurlani para que organizara este evento en el cual después de una manera un poco traicionera y no acorde con el mensaje del Papa Francisco, me incluyó en contra de mi voluntad, pero esto es algo que lo hablaremos en privado después, pero no importa, estoy contento de estar en esta mesa. Y la va a acompañar en la coordinación de este evento la querida profesora Elizabeth Cecilia Silva. De manera que a partir de este momento les paso la palabra, interesantísima metáfora, esa de les paso la palabra, ¿no? Les paso la palabra y la atajó usted la palabra, bien, ahí va la palabra, se la paso. Les paso la palabra y quedamos entonces en manos de ustedes dos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto estar acá. Gracias, Silvia, por la invitación para participar de esta mesa. Y cuando Silvia me contactó para estar acá, empecé a pensar, porque hoy vamos a reflexionar sobre Francisco, el Papa de los pobres, o el loco de Dios, como lo deciden llamar algunos, por su cercanía con la gente que más necesitaba. Y cuando empecé a pensar, a reflexionar también, y justamente lo que hablamos la semana pasada, me gustó mucho el pensamiento crítico que tenía Francisco, el poder vislumbrar y visualizar cómo acercarse al otro de diferentes maneras para ver qué necesidades tenía o cómo podía llegar a llevar su mensaje. Y dentro de esa forma de ver cómo se acercaba al otro, una de las grandes armas que tenía era ni más ni menos que la música. Él le daba una gran importancia a la música porque decía que la música podía expresar, eh, era una manera de que los pueblos se pudieran entender puentes y demás. Y con respecto también a las expresiones de la música, el canto coral enseñaba la humildad y el trabajo en equipo. Y creo que en el mundo en el cual estamos viviendo, eso de trabajar en equipo hace mucha falta. Entonces, para no sacar más tiempo, les recomiendo, si no es que los vieran, hay un video en YouTube del año 2023, cuando él estaba celebrando sus 10 años de papado, en la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, hicieron toda una reunión, un homenaje, por decirlo de alguna manera, a su papado, e interpretaron la misa criolla.
bellísimo, como se imaginarán, y cuando terminó todo el evento había un mensaje grabado del Papa Francisco que lo había hecho para ese momento. Y solamente tomo la última frase de él que dijo, que la voy a hacer mía, si me permiten, y creo que ustedes también la van a hacer suya, justamente en este momento en donde el mundo está tan convulsionado, donde cada vez nos entendemos menos y cada vez pensamos menos en el prójimo. Lo que dijo Francisco fue simplemente que de una vez y de por todas estalle la paz. Y me parece que no hay mejor frase para este mundo convulsional que vivimos. Así que bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de este encuentro. Silvia. Por favor, un gusto y un honor, coordinar con vos y tener oradores tan exquisitos. Bueno, entonces vamos a comenzar con las exposiciones. En primer lugar va a exponer el doctor Agustín Parise, que es doctor por la Universidad de Buenos Aires, es profesor em, es profesor y además es presidente del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maastricht. Así que, profesor Parise, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos hoy en esta sala presencial y también vía Zoom. Qué linda la iniciativa de Silvia, gracias Silvia, de juntarnos hoy a hablar sobre el Papa Francisco y su obra A la luz del derecho. Yo hablaré desde dos paradigmas de la propiedad que se relacionan con la doctrina social de la Iglesia. El paradigma de la función social y el paradigma de la función ecológica de la propiedad. Hoy argumentaré que la obra de Francisco se relaciona con esas visiones de la propiedad. Mi presentación se titula Un ayornamiento de la doctrina social mediante los escritos pastorales del Papa Francisco. Comencemos con la función social de la propiedad. El derecho privado experimentó un proceso de socialización en el periodo comprendido entre 1890 y 1930, ya que el paradigma liberal había ofrecido pocas limitaciones al derecho de propiedad. Ese nuevo enfoque implicaba una comprensión menos egoísta de la propiedad. Los defensores de un cambio de paradigma pronto surgieron más allá de los juristas socialistas. España acogió el paradigma de la función social. Ya en 1883, Gumersindo de Azcárate había destacado la existencia de una función social. Los juristas germanoparlantes fueron representados también. En una conferencia pronunciada en 1889, Otto von Kierke sostuvo, y cito, que nuestro derecho privado alemán será más social o dejará de existir. Fin de cita. Francia estuvo muy bien representada por León Duguy, quien puede ser considerado el globalizador del paradigma. El nuevo paradigma también estuvo presente en los escritos de la Iglesia Católica. El derecho es omnipresente y por ende no nos debe sorprender que esté a flor de piel cuando reflexionamos sobre la actividad de un pontífice. La Iglesia reconoció una función social intrínseca para la propiedad privada, ya que todos los bienes deben ser orientados hacia la sustentabilidad de la humanidad. La Iglesia trató con los principios básicos del derecho de propiedad con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables. Se desarrolló lo que se llama una doctrina social de la Iglesia, cuyo objetivo era, entre otros, humanizar la propiedad, siendo un derecho natural grabado con una hipoteca social, una frase de Juan Pablo II. Los orígenes de esa doctrina social se remontan al Sermón de la Montaña que encontramos en la Biblia y a los escritos de San Ambrosio, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, Aquino afirmó que la Iglesia reconoció el derecho de propiedad como parte del derecho natural. Se pueden encontrar precedentes más recientes sobre la doctrina social de la Iglesia en una selección de documentos del siglo XIX y XX. Las siguientes encíclicas son componentes centrales de la doctrina social de la Iglesia. Rerum Novarum, de 1891, por León XIII, Quadragésimo Anno, de 1931, por Pío XI, Mater Magistra, de 1961, por Juan XXIII, y Populum Progressio, de 1967, de Pablo VI. El Papa Francisco retornó en su pontificado a algunos aspectos fundamentales de la doctrina social.
Podemos hablar de un ayornamiento de la doctrina social mediante las encíclicas y las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco sostuvo que, y cito, la solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común. Fin de cita. Francisco hace allí una referencia expresa al paradigma de la función social, algo que también encontramos en constituciones de distintos estados a lo largo de la historia. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium es en español la alegría del Evangelio, y es un documento pastoral, es una invitación a los fieles a actuar de una manera determinada, a contemplar ciertas cosas de cierta forma. Es un instrumento de evangelización, es un canal para que el pastor se comunique con el rebaño, principalmente es para dialogar. Esta fue la primera exhortación del Papa, publicada el 24 de noviembre de 2013, luego de completar el año de la fe. Francisco dijo en esa misma exhortación, y cito, respetando la independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad. Fin de cita. Francisco allí citó el compendio de la doctrina social de la Iglesia y la ya referida Populum Progresso de Pablo VI. Nos recordó que la Iglesia aboga por un derecho de propiedad que precede la creación de los estados, un derecho natural que también es inviolable. La dimensión social está a flor de piel en la exhortación de Francisco. Él mismo reconoció que su texto procuró, y cito, explicitar una vez más la ineludible dimensión social del anuncio del Evangelio, para alentar a todos los cristianos a manifestarla siempre en sus palabras, actitudes y acciones. Fin de cita. Lo que acabo de decir para los cristianos también se aplica para la gente en general, ¿no? Pasemos al segundo paradigma de propiedad. Porque en efecto, los paradigmas de propiedad evolucionan. Ya se ve por la escritura. Yo me pregunto, ¿ha tomado protagonismo un paradigma ecológico? Los actores individuales deben desempeñar un papel específico en la preservación. La preservación ya no es competencia exclusiva del derecho público, siendo acogida por el derecho privado, especialmente por el derecho de propiedad. Varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han advertido sobre el peligro de la interacción entre algunos propietarios y el medio ambiente. La Iglesia y el Papa Francisco también han advertido sobre ese peligro. La división del derecho en privado y público actualmente tiende a desvanecerse, y las diferentes áreas del derecho forman parte de un contexto más amplio. Ese contexto puede percibirse mediante lo que llamamos la constitucionalización del derecho privado. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial argentino acogió la constitucionalización del derecho privado, que es una comunión entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado. Reclamos llegaron a las legislaturas, donde se han canalizado esfuerzos hacia la preservación de un mayor agotamiento y la prevención del mayor agotamiento de los recursos naturales. Por ejemplo, la Constitución de Colombia, y tenemos gente de Colombia en la sala hoy, estableció ya desde 1991 que la propiedad se encuentra limitada por una función ecológica. Un Tribunal Superior de Brasil, y tenemos gente de Brasil acá, ya entendió en 2012 que existen preocupaciones ecológicas que impiden que los propietarios destruyan los recursos naturales que benefician a la sociedad. En India, que creo que no tenemos gente de India hoy aquí, pero No. seguramente vamos a tener en algún momento, en India se han desarrollado tribunales ecológicos para la protección del ambiente. Estos nuevos reclamos van más allá de los principios del paradigma de la función social. Yo creo que la literatura apunta a un paradigma ecológico que está cobrando protagonismo. Esto ayuda a comprender los cambios que experimenta el derecho privado ante la necesidad de alcanzar sustentabilidad. El Papa Francisco, creo yo, tuvo muy presente a la ecología y a la sustentabilidad, y creo yo también que suscribe o podría haber suscrito a este nuevo paradigma. El Papa Francisco abogó por una conversión ecológica integral, enfatizando la importancia de cuidar al medio ambiente como un imperativo moral y espiritual. La encíclica Laudatio Si es un pilar de este paradigma, en armonía con la doctrina social de la Iglesia.
Francisco comenzó la encíclica diciendo, y cito, que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra, Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Fin de cita. Laudatio Si, que en español significa alabado seas, es la primera encíclica completamente elaborada por Francisco, firmada el 24 de mayo de 2015, en la solemnidad de Pentecostés. De forma similar a las exhortaciones apostólicas, las encíclicas son documentos pastorales. Ese documento de Francisco luego agrega, y cito, esta hermana a la que se refería, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nada de este mundo nos resulta indiferente. Fin de cita. El paradigma de la función ecológica es nuevamente evidente cuando vemos que Francisco dice en la encíclica, y cito, cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Fin de cita. Laudatio Si vuelve a razonar ante el nuevo paradigma. En una parte relevante se lee, y cito, hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y por tanto al derecho universal a su uso es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Fin de cita. En efecto, la encíclica aborda las crisis climáticas y la protección de los más vulnerables y el cuidado de nuestra causa común, algo que muchos jefes de Estado, que muchas legislaturas han compartido, quizás con otras palabras, quizás por otros medios, pero que también han compartido. El paradigma ecológico se refiere a la propiedad acarreando el cumplimiento de una función ecológica, donde existe el deber de asegurar la sustentabilidad. Muriel Duncan afirmó correctamente ya hace más de 20 años que, y cito, la propiedad es la tierra desconectada, que, cito, la propiedad de la tierra desconectada de la comunidad es una imposibilidad lógica. Fin de cita. El nuevo paradigma exige una renovada visión de la interacción entre los seres vivos y sus entornos. Este cambio de perspectiva ayudará a hacer posibles la vida de las generaciones actuales y las futuras. La conciencia del papel de los humanos como seres dentro de un entorno permite la reconciliación entre propiedad y ecología. Un desafío fundamental de la sustentabilidad se relaciona con alcanzar un desarrollo basado en la ecología, la equidad social, la diversidad cultural y la democracia participativa. Mi intención hoy, y ya estoy cerrando y veo que Ricardo va a sonreír nuevamente, mi intención hoy fue reflexionar sobre un ayornamiento de la doctrina social de la Iglesia mediante los escritos pastorales del Papa Francisco. Vimos la presencia de dos paradigmas de la propiedad en la obra del pontífice argentino. Por un lado, la función social de la propiedad y su presencia en la exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio de 2013. Por otro lado, la función ecológica de la propiedad y su presencia en la encíclica Alabado Seas de 2015. Pudimos ver una comunión entre el marco de ambos paradigmas y la tarea pastoral de Francisco. Aprovechando que hoy tuvimos la presencia de algunas expresiones en latín, si bien muy mal pronunciadas, me gustaría cerrar con una muy pertinente para el contexto actual. Y es decir, la frase fiat, que significa que se haga. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Parise, por su tan interesante y excelente exposición. A continuación, dará su exposición la doctora Verónica Inés Lescano Galardi. Ella es abogada, es doctora por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto Gioja Cripta y directora de innumerables proyectos, entre otras cosas. Doctora, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, Sil. Bueno, muchas gracias a todos y todas que están acá presentes por Zoom y acá en el salón. Gracias, Sil, por la invitación y a Ricardo por la organización y a todo el equipo, él y André. Agustín, súper interesante tu planteo, y lo mío va a ser dos líneas en sentido estricto, porque el encuentro se propone como ser una reflexión en torno al legado, un legado que claramente, como nos precedía Ricardo en aclararlo, no es encarado en una casa de estudios como la nuestra desde la construcción teológica que ha hecho y los aportes teológicos, que eso será materia de los expertos, tampoco en el ámbito de lo filosófico. A mí lo que me interesaría recuperar tiene que ver más bien con algo que fue marcando la vida de quien primero fue Jorge Bergoglio y posteriormente fue Francisco, y tiene que ver con una profunda capacidad integrativa, una profunda capacidad de cohesión. Y esto, una vez que él inicia su gestión papal, le valió muchas veces ser denostado, ser cuestionado, ser criticado en cánones ideológicos, ¿no es cierto? Y este creo que fue uno de los principales desafíos de mantenerse coherentemente en una apuesta por la integración, por la unión, por la cohesión. Y ha habido, no solamente en su producción, es un papado bastante largo para los papados en la historia, digamos, de los papas, ha sido un papado bastante largo el que ha tenido. Y cuando uno ve, por ejemplo, un análisis desde la política internacional, desde la diplomacia vaticana, mayormente hay un cuestionamiento continuo, en una suerte de, si se quiere, de ambigüedad continua en su gestión, en un ir y venir, ratificando y rectificando muchas veces sus palabras. Sin embargo, cuando uno hace una suerte de macrodiseño, lo que tal vez uno puede pensar y reflexionar, que para eso estamos acá, tiene que ver primeramente con el conflicto que tiene cualquier líder político, ¿no es cierto? O sea, si yo saco la imagen de Papa y lo traslado a quien está gestionando un Estado, que sin ir más lejos es esto lo que es políticamente, está manejando un Estado sostenido en una transfronterización, si se quiere, a partir de la creencia del cristianismo y que a posteriori deviene en catolicismo, pero no deja de ser una gestión política. Una gestión política donde los desafíos que le tocan concretamente presenciar, vivir de alguna manera, fueron nada más y nada menos que plantear y pensar si estábamos en un escenario de tercera guerra mundial, una tercera guerra mundial que uno puede ubicar de repente en un Medio Oriente, puede ubicar en una Europa oriental, y en sentido estricto, algo que él siempre marcaba que tenía que ver con no tanto purgatorio, no tanto cielo, no tanto infierno, sino todo eso está acá, ¿no es cierto? O sea, una persona que nos ponía a quienes habitamos esta casa común, de la que hablaba en Agustín en Laudatio, en la responsabilidad de la convivencia. Y entonces su labor, que yo creo que es bastante recuperable en una casa de altos estudios como es la nuestra, y en este programa concretamente, que si hay algo que lo caracteriza es no ser religioso, claramente, y no por eso es ateo, agnóstico o cree en algo, ¿no es cierto? O sea, es el pensar por el pensar mismo, la única religión, si se quiere, que puede encontrarse en este programa.
tiene que ver con esta impronta de la persona, ¿no? Porque, insisto, los que tuvimos la posibilidad de conocerlo cuando fue Jorge, mucho antes de devenir en Francisco, sabemos que esta fue una marca de él como ser humano. O sea, literalmente. O sea, es como una persona, yo le pregunto a Andrea cómo construye a Ricardo y me va a decir, mira, Ricardo cuando tenía 15 años, con 30, y hoy, no dije la edad, y hoy es coherente, ¿no es cierto? Entonces hay una coherencia y esa coherencia de él como persona choca claramente en las decisiones de política internacional, donde hay una convergencia de multiintereses y que esa multidiversidad de intereses es imposible, por más ecumenismo que se tenga, quedar bien con Dios y con el diablo, hablando mal y pronto. Y en esto fue coherente, o sea, yo creo que esa incoherencia que se le marcó es la coherencia de una gestión como persona. Uno de los resultados más evidentes de esta coherencia e incoherencia tiene que ver con una de las grandes obras, también muy reciente en el tiempo, 2023, que es la famosa Casa de la Familia de Abraham, ¿no es cierto? Donde hay un multitemplo, donde convergen las tres religiones reveladas, en sentido estricto, la judaica, la islámica y la cristiana, y que bien abre a las puertas a pensar cualquier tipo de espiritualidad, porque lo que une a estos tres templos es un jardín. Y el jardín, acá tenemos gente que viene de otros lugares y sabemos perfectamente que tiene una gran simbología desde el misticismo en cualquiera de sus órbitas y sus creencias, ¿no es cierto? Entonces, el espacio, más allá de que concretamente tenga una isla en Abu Dhabi y esté ahí anclado, es un espacio que llama a esta idea de cómo proponía gestionar el poder una persona que le tocó nada más y nada menos que gestionar el poder papal. Y me parece que eso es muy importante recuperarlo. Alguna vez, no hace tanto, Ricardo decía en una reunión acá mismo. Y bueno, a la larga, un papa, ¿por qué va a bregar si no es por la paz? ¿No es cierto? ¿Qué va a decir? Entonces, vienen los rusos de un lado, los ucranianos, lleguen a la paz. Vienen los palestinos por un lado, viene Israel por el otro y breguen por la paz. Venimos nosotros, que somos un descontrol en nuestro país, breguen por la paz. ¿Cómo que es una obviedad? Ahora, ese bregar por la paz, cuando deja de ser la obviedad de un rol social como es el del Papa y se convierte en una impronta que marca a una persona a lo largo de su vida completa, entonces de alguna manera encarna qué es bregar por la paz. Y bregar por la paz me parece que tiene que ver con muchas veces ser incoherente, con no quedar bien con todo el mundo, con estar pidiendo algo a lo que posiblemente nosotros y nosotras no estamos tan dispuestos a dar, que es darnos en la dación, en la gratuidad, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista, si ustedes quieren, desde la religión cristiano-católica, esto se concurre, tiene un sendero que es el famoso amor. ¿No es cierto? Esta palabra a la que le hemos puesto tantos contenidos, tantas ideologías. Y entender el amor en un canon científico no religioso es mucho más desafiante. ¿Cómo lo explicamos, no es cierto? Y principalmente tiene que ver, por lo menos como yo lo construyo, y cómo era la impronta de él y que siempre nos marcaba, tiene que ver con la religación. Una religación que es algo como etimológicamente más prístino de lo que es la religión, que es reencontrarse con. No necesariamente tiene que ser el Dios cristiano, católico, pero es el salir al encuentro de algo que siempre ha sido la invitación de la gestión papal de Francisco, y insisto, mucho antes de ser papa era lo que lo marcaba, salir al encuentro de qué, moverse, desplazarse, tomar el espacio como un lugar propio y respetarlo por ello.
Entonces, de repente, esto que hablábamos ayer, que se planteó en esta misma mesa, que tenía que ver con la tolerancia, con el respeto, con construir al otro, y en eso me reconstruyo yo a partir de esto que les gusta a ustedes tanto de Levinas y la mirada y los ojos, y es eso, me muevo, ¿no es cierto? Es una posición muy activa. Entonces, cuando uno plantea, bueno, entonces estamos frente a la globalización, que es el típico concepto con el que se lo vincula en la política internacional a la gestión del papado de Francisco. Y uno puede decir, mira, ponele la etiqueta que quieras. Lo que me preocupa más es que se entienda la finalidad. Y uno dice, bueno, hay gente que la va a aceptar y hay gente que la va a rechazar, pero posiblemente, y con esto sí ya voy cerrando, la responsabilidad que vamos a empezar a tener en la respuesta que damos, en si salimos al encuentro de y nos co-construimos o nos deconstruimos o nos destruimos, ya entonces nos está trayendo una idea mucho más terrenal y humana de cómo vincularnos. O sea, religiosamente es muy fácil, tal vez, para los teólogos explicar todo su trabajo magisterial. Cuando uno lo enfoca desde una visión científica, totalmente en distancia de la creencia, justamente como un desafío intelectual, uno se encuentra que es un mandato que también genera una serie de aportes que nos sirve a la ciencia, no solamente por haber introducido o visibilizado, por ejemplo, el medio ambiente como sujeto. La fraternidad, algo que es una característica del programa, ¿no? La fraternidad, la hermandad, y tiene que ver con la buena o mala voluntad que le pongamos para convivir, literal. Entonces acá sí vamos a cuestiones mucho más básicas, más cotidianas, que en el fondo era como era él, mucho más básico, más cotidiano. Y si quieren, lo diáfano de lo simple, empezar a hacer un paradigma de complejidad. Yo le consulté a Silvia, bueno, ¿de qué querés concretamente que yo hable en 10 minutos? Me dijo, bueno, vos hablás de educación. Bueno, yo sinceramente la única educación de la que puedo trabajar en este contexto tiene que ver con formarnos en una complejidad a partir de la símplice. Pero eso simple, esa simplicidad, no es chatura, no es mediocridad. Tiene que ver con un otro, como yo me construyo a mí mismo y como quiero que nos construyamos en comunidad. Y entonces en este espacio es mucho más fácil entender a qué va y de qué va el ecumenismo. Y ese otro al que yo no entiendo, pero es más que yo. Y en ese ser más que yo, entonces me va a aportar en eso no entender. Y entonces la complejidad empieza a tener una valoración positiva en un espacio mundial que realmente día a día nos demuestra el esfuerzo tremendo que se hacen las estructuras de poder por todo avasallarlo, por todo destruirlo. Entonces, me parece que esta reflexión a la que nos invitó Silvia tiene que ver con recuperar desde el sujeto en sus aportes, más allá de los roles credenciales a los que le podríamos decir de todo. Es una religión, la católica, que si hay algo que la caracteriza es que le podemos cuestionar de todo, ¿no es cierto? Siempre, siempre la vamos a poder cuestionar, pero de repente ha habido una persona, no debe ser la única, pero es la que recuperamos en este espacio, que nos ha dejado una serie de aportes que podemos clarísimamente despegar de esa creencia y nos sigue diciendo y sigue teniendo sentido positivo para la construcción de una convivencia realmente pacífica. Así que hasta aquí con la reflexión. Sí, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, querida Vero. A vos, Muchas gracias, Vero. Eso de apropiarse, porque en cierta forma es tender puentes y destruir muros, y hacer que todos pensemos un poco más en el otro. Así que me parece que fue, creo ¿no? Tal vez está mal dicho, el leitmotiv de Francisco en todo su papado, pero creo que fue uno de los puntos más importantes. Y ahora, bueno, le queremos dar la palabra a Andrea Gastrón,
Ella es doctora, postdoctora, investigadora, docente, pero una pensadora como pocas, así que bueno, estoy ya la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eli. Gracias, Silvia. Quiero agradecer también a mis queridos colegas y queridas colegas con quienes comparto la mesa. Bueno, especialmente Silvia, que sos la que ideó, ¿no?, este evento. Y bueno, Vero fue un poquito, digamos, más allá, porque vos le preguntaste, ¿no?, a Silvia, ¿qué querés que hable? Y yo, en cambio, me hice a mí misma la pregunta y a ella no le pregunté nada. Entonces, yo me pregunté, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué es lo que yo puedo aportar a esto? Porque realmente yo vengo de un lugar que poco tiene que ver con el Papa Francisco, creía yo, ¿no? Y ahí fue que me encontré con una frase que a mí me gustaría compartirles y que no es una frase del Papa Francisco y que dice así: hemos fracasado. Sobre los bancos de arena del racionalismo, demos un paso atrás y volvamos a tocar la roca abrupta del misterio. Resulta que esta frase la dijo un teólogo que se llama Urs von Balthasar, pero resulta que está citado en Antes del Fin, que es ese libro autobiográfico nada menos que de Ernesto Sábato. Y yo dije, esta es la clave de lo que yo tal vez pueda decirles hoy. Y yo vengo a plantear algunas cosas de una manera bastante caótica y desordenada. Mi charla va a ser muy diferente, tal vez, o no, a la de Agustín. Vamos a ver, porque a mí me fueron surgiendo una especie de tormenta de ideas a partir de este encargo de Silvia, ni ella sabe todo lo que implicó. Yo empecé a leer, por ejemplo, una biografía de Franz. Era una persona muy ajena a mi vida, no lo conocí, y yo lo vi únicamente, obviamente lo conocí a Bergoglio como todo el mundo en Buenos Aires, pero para mí era una figura pública y luego el Papa y nada más que eso, ¿no? Entonces, lo primero que me encontré son las dificultades que uno tiene para tratar un tema tan actual, ¿no? Y yo ahí recordé una frase de Ricardo donde él dice hasta dónde uno puede historizar esta figura, porque pasó muy poco tiempo, desde la gestión papal, como decía Vero, pero también desde la muerte de Francisco, desde su fallecimiento, ¿no? Entonces, Emil Durkheim, un gran sociólogo, decía que había que tratar a los hechos sociales como si fueran cosas, pero para vos analizar una cosa necesitas distancia, necesitas una distancia física, y en este caso la distancia es tiempo, y no pasó, me parece a mí, el suficiente tiempo como para analizar la figura de Francisco de esta manera, ¿no?, como un hecho social, su legado, ¿no? Esto lo primero. Y en relación con esto, obviamente lo emocional también está muy presente. O sea, estamos muy teñidos por esta figura. A los argentinos nos cuesta un poco tomar esta distancia de algunas figuras y me parece que en este sentido Francisco tiene mucho que ver con nuestra identidad, ¿no? Desde el hecho de no haber vuelto nunca a la Argentina, esto me parece un hecho, o sea, esto lo hermana el irse a morir afuera, ¿no? Hay grandes figuras en la Argentina que construyeron mucho nuestra identidad, que se fueron a morir afuera por razones que a veces no tuvo que ver con su voluntad. Una es Carlos Gardel, otra es Borges. Borges eligió, Tenemos gente de Medellín acá. bueno, ahí está. Se sienten ofendidos por lo que usted ha dicho. No, bueno, le tocó, no sé, pero yo no quise ofender a nadie, pero la realidad es que Es broma, es broma. el accidente fue ahí. Borges sí decidió irse a morir afuera, ¿no? Y además está enterrado en Ginebra. San Martín, ¿quién puede dudar que estas son figuras que realmente hacen a la identidad nacional, ¿no? Entonces, ahí me parece que Francisco yo diría, pertenece, digamos, a ese linaje, si se quiere, ¿no? Que atraviesa incluso los siglos, atraviesa el tiempo y atraviesa los siglos, ¿no?
Tanto es así que todo el mundo habló de Francia, hasta Messi habló del Papa Francisco. Es ¿cómo puede ser el fútbol, la política, la religión, ¿no? Ahí hay como mucha cosa que a mí me parece que hablar de Francisco también de alguna manera, y tratando de entender esta pregunta que yo me hice, el por qué a mí, ¿no? También era hablar de nuestra sociedad argentina y latinoamericana. Entonces, por eso también me parece que esa pregunta para mí fue como un canal, ¿no? Una especie de guía. Entonces, bueno, ¿por qué esta figura tan compleja? Porque abarca múltiples dimensiones, ¿no? Sacando de lado lo teológico, yo no vengo a hablar de teología, no es lo que yo conozco, pero hay una dimensión política, hay una dimensión religiosa, hay una dimensión social, en fin, o sea, Francisco implica una dimensión espiritual, implica hablar, es una figura muy compleja, totalmente cruza muchos saberes, ¿no? Muchas dimensiones de lo humano y de lo social, ¿no? Entonces, bueno, tomé alguna cosita, por ejemplo, el arte, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa. Y Francisco era profesor de literatura en un colegio secundario y hay toda una historia donde él lo invita a Borges a dar clases a este colegio en Santa Fe, y hay un encuentro, y de este encuentro surge incluso un libro, ¿no? Pero Francisco cita a Borges de memoria, ¿no? O sea, tenía una admiración muy grande por el gran poeta que Borges fue, y creo que Borges además fue un gran filósofo, bueno, no sé si reconocido o no, pero a mí me gusta pensarlo a Borges desde ese lugar, ¿no? También era docente, igual que muchos de los que estamos acá, ¿no? Y muchas de las que estamos acá, ¿no? Y esta también me parece interesante, ¿no? Para pensar, ¿no? Este rol que él tuvo como docente. Creo que en este mundo tan complejo, tan deshumanizado, tan violento, la conexión con el arte a mí me parece muy importante para lograr esta paz, porque a través del arte uno se conecta realmente con el dolor y con el sufrimiento del otro, ¿no? Con la crueldad y con la desdicha. Y son estas palabras de la poesía y del arte en general. Bueno, otro de los temas interesantes, lo femenino, porque claro, ahí hay una institución que muchas veces encarnó y que encarna, por supuesto, características del patriarcado. Y ahí Francisco tuvo una relación muy interesante con el aspecto femenino, porque de alguna manera da vuelta a esta ecuación y pone a lo femenino arriba en lugar de abajo, ¿no? Como en la punta de esta pirámide, ¿no es cierto? Como la idea del servicio, ¿no? A partir de esta mirada de lo femenino, que a mí me parece que transmite una profunda espiritualidad, ¿no? Por otro lado, también me parece que Francisco encarna de alguna manera una especie de cambio, no solamente, digamos, en el interior de la iglesia, sino que revela un cambio en la sociedad, ¿no es cierto? Y esto uno lo puede ver, por ejemplo, en la Argentina, concretamente, ¿no? O sea, la sociedad argentina es una sociedad que la iglesia le dio muchas veces la espalda a la sociedad en lo institucional, y podemos pensar en lo que fue eh, la situación o la relación que tuvo la iglesia, por ejemplo, en la etapa de la dictadura militar. Esto es algo que no se puede desconocer, y, y ahora aparece un Francisco en la cúspide de la iglesia, ¿no? Entonces creo que esto habla también del cambio, de un cambio a nivel institucional, pero también de un cambio a nivel mundial, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, qué es lo que revela Francisco desde lo social y digamos, desde el punto de vista del cambio en la propia sociedad, en la sociedad argentina, en la sociedad globalizada y en el mundo, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que yo me hago. Creo que muchas cosas él tomó nota, ¿no? Tanto es así que se dice
que fue preparando incluso a su posible sucesor, ¿no? Esto también, ¿no? ¿Qué pasa después de mí? Ese futuro. Y evidentemente a él le preocupaba, me parece, ese futuro. Bueno, esto lo dice Emil Secuda, que es una teóloga argentina y secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina que dirigía el actual Papa Robert Prevost, ¿no? Como que, bueno, ella primera mujer, ¿no? Que asume este rol y sostiene esto, hay una entrevista donde ella dice, bueno, el actual Papa era un delfín ya de Francisco. Entonces, bueno, estas son un poco las ideas que yo quería compartir con ustedes. Bueno, nada más, gracias. Mil gracias, Andrea, y una pequeña reflexión, Ana. Fíjense que los tres expositores han dejado de manifiesto algo muy interesante y muy importante, que es el intercambio constante que Francisco tenía con la gente y con la sociedad, sin perder de vista eso y tal vez yendo muchas veces en contra de la marea de ser, digamos, un jefe de Estado como era el Vaticano, ¿no es cierto? Pero bueno, así que muchas gracias, Andrea. Y ahora le damos la palabra al doctor Ricardo Rabinovich Bergman, director del Departamento de Ciencias Sociales, profesor, maestro de muchos de los que estamos acá. Me hace así, con la mano. Bueno, la palabra, doctor. Oh, muchísimas gracias, querida Elizabeth. Yo la verdad que estaba viendo con terror que me estaba por tocar el turno a mí, porque la verdad es que hacer una reflexión breve sobre una figura como la de Jorge Bergoglio es realmente algo extraordinariamente difícil. Yo quiero empezar por enviar un abrazo muy cálido a una persona que está en el público, que es la querida Virna Bergoglio. Te queremos mucho y estamos muy felices de que estés acompañándonos. Y la cuestión es esta. Vivimos en una época que a mí me parece que mucho más que la pandemia del COVID-19 tiene que tenerle miedo a la pandemia de la superficialidad. Eh, Creo que quizás la mayoría, no me gusta ser reduccionista, ¿no? Pero creo que la mayoría de los problemas que estamos enfrentando en nuestra época están vinculados con la imparable ola de superficialidad que se ha adueñado de la cultura en general. Hemos abandonado la idea del pensamiento profundo. El pensamiento crítico se ha vuelto un enemigo declarado de muchos gobernantes y personas que tienen el poder en el mundo. El pensamiento superficial parece ser el único pensamiento válido. Emitimos nuestro pensamiento en casillas que tienen un límite de palabras, en espacios temporales muy reducidos. Emitimos nuestros mensajes de amor, de afecto y demás a través de unas criaturitas horrendas que se llaman emojis. A veces nos imaginábamos con algún amigo cómo hubiera sido la poesía de Neruda en emojis, ¿no? Y uno dice, qué lindo, qué suerte que no hubo emojis antes, ¿no? Porque uno se imagina a Rubén Darío en emojis, a Borges mismo, ¿no? Que yo también a Borges lo considero primero que nada un filósofo, primero que nada un filósofo, un extraordinario filósofo. Eh, y uno dice, bueno, qué suerte que antes la gente no tenía un límite para expresarse y que antes cuando alguien se quería expresar decía, a ver un segundito, voy a pensar el tema, ¿no? No voy a decir las tres o cuatro huevadas que me vienen a la cabeza y las voy a poner en X o en cualquier red social que venga a mano en este momento, ¿no? Y se hace difícil hacer una semblanza o una reflexión de una persona con una dimensión tan colosal, ¿no? El otro día estábamos hablando con el querido holandés Agustín Parise, que siempre nos impacta con su capacidad de decir, primero hablaré de tal cosa, después hablaré de tal otra y finalmente haré un resumen, ¿no? Realmente, bueno, en Holanda son así, pero lo cierto es que, igual tiene una reina argentina, pero no importa.
Pero lo cierto es que el otro día estábamos hablando con él y yo recordaba algunos profesores y profesoras que tuve en filosofía y letras, no acá, en filosofía y letras, y me acordaba de la frase de la Biblia: en aquel tiempo había gigantes, ¿no? En aquel tiempo había gigantes. Yo no quiero caer, nos está acompañando mi admiradísimo y querido doctor Jorge Manrique, y yo no quiero caer en el manriquismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con él, sino con el literato, autor de las maravillosas coplas, y no quiero caer en el todo tiempo pasado fue mejor, pero creo que hemos ido perdiendo en enorme medida esa posibilidad de generar seres humanos de una dimensión tan universal, tan ancha. Y cuando nos encontramos con una de las figuras que nos recuerdan a esos gigantes, o que fue un gigante de esos, entonces nos quedamos sin palabras, ¿no? Y esto es lo que me pasa un poco con la figura de Jorge Bergoglio, eh, porque el legado de, acá se habló mucho del legado de Bergoglio, también aparte del legado de Francisco. La época bergogliana, con perdón, Birna, que estoy alterando tu apellido, pero la época de Jorge Bergoglio es una época que, para mi forma de ver, a mí me parece signada, yo lo conocí en esa época a él, y me parece signada por una preocupación eh, quemante por Latinoamérica y por no solo Argentina, sino por Latinoamérica en general. Él tenía una particular pasión por el pensamiento latinoamericano, por el pensamiento propio de los filósofos, de los teólogos, de los escritores latinoamericanos. Eh, y esto, bueno, esto también la vida de él, que no se dijo, así que voy a aprovechar las cosas que no se dijeron, pero, por ejemplo, nosotros acá trabajamos mucho, como bien dijo Verónica, sobre la idea de fraternidad. Tratamos no de hablar de fraternidad, sino de hacerla. Y a veces se plantea mucho, porque tenemos muchas veces queridos alumnos y alumnas y profesores y profesoras de Chile. Y bueno, la situación de Bergoglio tiene mucho que ver con la integración con Chile, porque Bergoglio tiene una parte muy importante de su formación en Chile, particularmente bajo las enseñanzas de una figura interesantísima, apasionante, chilena, que es la figura del padre Aldunate, un carismático, un jesuita muy particular, muy interesante, miembro de la altísima sociedad, era Errázuriz también, de la altísima sociedad chilena, que a su vez se había formado en Argentina en parte, ¿no? O sea, esto es un tema de que Argentina y Chile son absolutamente inseparables, ¿no? Es una realidad indiscutible. Y esto va a quedar, o sea, Bergoglio va a volver como papa va a volver a Chile, ¿no? No va a volver a Argentina, pero sí va a volver a Chile. Y esta preocupación por lo latinoamericano, él luego acá en Argentina se va a acercar mucho a la filosofía de la profesora Podetti, que genera toda esta idea del pensamiento latinoamericano y de la relevancia del pensamiento latinoamericano, y que va a influir bastante en él también. Y yo creo que fue no solamente el primer papa latinoamericano, el primer papa americano, en realidad, no fue solamente el primer papa latinoamericano, fue el primer papa latinoamericanista. Yo iría un poco más lejos, porque yo creo, por ejemplo, que León, que a mí me parece que posiblemente va a ser un excelente papa, pero León sí tiene una formación muy fuerte vinculada con Latinoamérica, particularmente con el querido y hermanísimo Perú, pero yo no sé si realmente es un latinoamericanista.
pero el caso de Bergoglio es el caso de un hombre quemantemente preocupado por la realidad argentina, esa misma preocupación que lo lleva en su momento en la Universidad de El Salvador a vincularse con Guardia de Hierro, y tener ese momento de una filosofía peronista, social y demás. Y después creo que está la figura de Francisco, o sea, Bergoglio se vuelve universal, se va volviendo universal y se vuelve finalmente universal, tan universal que no vuelve a Argentina, ¿no? A un país al que él adoraba y con el que estaba muy comprometido. O sea, si alguien llega a pensar que Bergoglio no volvió a Argentina porque no tenía un sentimiento hacia Argentina o algo así, bueno, que se cuide de lo que está diciendo, porque está terriblemente equivocado, porque Bergoglio era un hombre que vivía el pensamiento argentino y latinoamericano y que era profundamente argentino, no en un sentido de nacionalismo, sino en un sentido de pertenencia cultural. Y quizás eso tuvo que ver con que no volviera a Argentina. No lo sé, no lo sé, pero quizás tuvo que ver con que no volviera a Argentina. Pero, ¿qué nos queda de Francisco? Aquí se habló del legado, Silvia quería hablar del legado. ¿Qué nos queda de Francisco? Yo creo que primero y fundamental, nos queda un hermoso recuerdo. Y esto es algo que está bueno cuando de una persona te queda un lindo recuerdo, ¿no? Está bueno eso, decir que te queda un recuerdo, te queda un hermoso recuerdo. Primero y fundamental, te queda un recuerdo de un tipo bueno, de un tipo de bien, de un hombre de bien, de un hombre bueno, de una buena persona. Y además, algo que en este momento en el mundo cobra una dimensión extraordinaria. Un recordarnos que existen otras alternativas. Agustín habló de la idea de la función social de la propiedad. Cuando estamos viviendo en muchos sectores políticos, que en muchos casos están en el gobierno, una idea de la propiedad como algo absoluto y que la visión de lo social en la propiedad y en todo lo demás es un gran error, es una influencia del maligno. No sé, me imagino que esta del maligno se refiere al diablo, a Mefistófeles, no sé, a alguna criatura con cola y cuernos y ese tipo de cosas. Pero la idea de que existe la alternativa de lo social, la idea de que la paz es algo bueno. Coincido con ustedes en el tema de haber insistido en la relación de la paz en el pensamiento de Francisco. Que la paz es algo bueno, que vale la pena la paz, que necesitamos la paz. Siempre recuerdo cuando vino acá a dar su inolvidable conferencia el querido profesor Paulo Bonavides de Brasil, y dijo, el más importante de los derechos humanos es el derecho humano a vivir en paz, en una paz respetuosa. Porque si no hay paz, no hay derecho, y si no hay derecho, verdaderamente no hay paz. Entonces, este compromiso con la paz para nosotros en las facultades de Derecho tiene que ser central, tiene que ser fundamental, tiene que ser vertebral. Y para Bergoglio, para Francisco, la paz era algo fundamental, algo fundamental. El mundo tenía que encontrar la paz, porque además hay una cosa que me impacta. Para Bergoglio la paz era algo fácil. Para Bergoglio la paz era algo fácil. Bergoglio te hacía recordar que es muchísimo más valiente la paz que la guerra, que es muchísimo más heroico optar por la paz que optar por la guerra. Infinitamente más noble, infinitamente más noble. Y mata menos gente. Y mata menos nenes y nenas. Y a Bergoglio eso le quema. Y
él siempre consideraba, daba la impresión, casi no sé siempre, bueno, pero daba la impresión permanentemente de transmitir esta idea, de decir, hermana, hermano, ¿por qué optamos por la guerra si la paz es mucho más fácil y la paz es mucho mejor? ¿No te gusta ver a los nenes y a las nenas sonreír en vez de verlos reventados en pedazos, con misiles, con bombas, con disparos, con lo que diablo sea? ¿Para qué construimos la humanidad? Esta idea que la querida profesora Andrea deslizó, es una cosa que la hemos hablado tantas veces, es decir, hemos fracasado como especie. Hemos fracasado como especie. Dicen que tenemos 1 millón de años caminando como seres humanos o más o menos parecidos sobre la Tierra. Y la mitad de nuestra especie está muriéndose de hambre, no tiene techo arriba de la cabeza, no tiene comida, no tiene educación, no tiene acceso a la salud. Los recursos de la Tierra alcanzan para alimentar a toda la Tierra. Siempre fue mentira lo de que los recursos en la Tierra eran escasos. ¿Por qué somos esa quinta esencia de la que hablaba el personaje de Shakespeare? Eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué salió mal? Yo creo que eh, el Papa Francisco nos impacta por esa idea, porque coincido con ustedes, los mensajes de Francisco son sencillos, a pesar de que, por ejemplo, en Laudatio Si hay elementos clarísimamente técnicos, que yo pienso que posiblemente se vinculen con el hecho de que él era un técnico, no era un técnico químico, o sea, era un técnico. Es un papa técnico químico, o sea que algo de cosa técnica, evidentemente en su formación había, ¿no? Aparte trabajó como técnico químico, pero yo creo que también el mensaje de la tranquilidad, de la sonrisa, pero de la sonrisa verdadera, no de la sonrisa irónica, no de la sonrisa irónica. ¿Ustedes se lo imaginan a Francisco insultando a quienes no pensaran como él? ¿Ustedes se imaginan a Francisco? A él lo criticaron muchísimo, muchísimo. Hubo muchos artículos periodísticos en contra de él. ¿Ustedes se lo imaginan lanzando insultos o imprecaciones contra periodistas que lo criticasen o que no pensaran como él? La sonrisa de Francisco no era la sonrisa socarrona, irónica, sobradora, patotera. Era la sonrisa, sí, lo voy a decir, la sonrisa cristiana. Lo voy a decir. Era la sonrisa, la misma sonrisa que uno imagina en la cara de un buen judío, en la cara de un buen musulmán. La misma sonrisa que se me hace en la cabeza cuando pienso en algunos rabinos que he conocido en mi vida, hombres sabios, buenos, en algunos amigos musulmanes que tengo que son personas de bien, personas de entrega al prójimo, esa sonrisa de quienes muy íntimamente, muy modestamente, muy humildemente ven un poquito a Dios de vez en cuando. Lo ven en la sonrisa de los otros, lo ven en la sonrisa de las nenas, lo ven en la sonrisa de los nenes. No necesariamente a Dios se lo ve en los rosetones de las catedrales, en las torres góticas. A Dios se lo ve muchas veces en los ojos de un nenito, de una nenita que te mira. Y a veces diría Francisco, el Francisco Francisco, al que homenajeó Bergoglio poniéndose el nombre, también en los ojos de un perrito, en los ojos de un pajarito, de todos esos hermanitos y hermanitas de los que hablaba tanto el viejo Francisco, el Francisco de Asisi. Yo, en ese sentido, diría que también rescato como legado de Francisco la humildad, la humildad. Esa humildad que contrasta tanto con la soberbia de los gritones
que imponen su pensamiento. Francisco nunca impuso su pensamiento. Por supuesto que Francisco creía y estaba convencido de que tenía razón y de que evidentemente su religión era la correcta. Y imagínate un papa que de repente se pusiera a pensar, no, pero vamos a ver si yo mejor hubiera sido musulmán, no, o budista. No, evidentemente Francisco estaba convencido, pero nunca actuó de una manera soberbia en su papado, nunca actuó de una manera soberbia, de una manera de imponer, de yo te miro de arriba. Vamos, sí, miraba de arriba, pues está ahí en el balcón, en la Piazza San Pietro, pero no te miro de arriba porque soy más que vos, porque me voy a ir al cielo y vos te vas a ir al infierno. Ese tipo de cosas. Era argentino como papa en una cuestión que nos pasa muchísimo a los argentinos y a las argentinas. No podemos entender por qué diablos la gente en el Medio Oriente no puede vivir en paz. Y esto es algo que nos pasa a los argentinos, y acá veo gente argentina que me está diciendo así con la cabeza, porque los argentinos estamos acostumbrados históricamente a que en nuestro país los descendientes de judíos y los descendientes de árabes se llevan muy bien. O sea, en este país las dos comunidades han vivido muchas veces en los mismos barrios, han tenido negocios juntos y se llevan muy bien. Y los argentinos no podemos entender por qué en Medio Oriente se llevan tan mal, ¿no? Y eso es una cosa que lo llevó a él en algunas oportunidades a tener gestos muy notables, creyendo, yo creo que quizás, no sé, quizás un poco ingenuamente, pero los argentinos en general en esas cosas somos gente ingenua. Somos gente ingenua muchas veces y nos ponemos a pensar, caramba, ¿será que no hablan los palestinos con los israelíes? ¿Será que no tienen... porque, y yo eso lo he visto en él varias veces. Yo creo que nos trae un mensaje con relación al cambio climático que obsesionaba aparentemente a Francisco y decir el cambio climático existe, tengamos cuidado, tratemos de hacer todo lo que podamos, tratemos de mantener la casa común de la que hablaron ustedes y preservarla. Yo creo que Francisco es una figura importante para tener presente en una facultad de Derecho, porque todas estas cuestiones tienen sus implicancias jurídicas, todas tienen sus implicancias jurídicas. Y me parece que no tiene nada que ver en este sentido. O sea, por supuesto que en una universidad que sea confesional, que sea católica, evidentemente va a haber otro tipo de manejo y otro tipo de influencia. Pero en una universidad de pensamiento abierto y libre, y que ama la diversidad y cree en la maravilla de coexistir y trabajar en la diferencia. Una universidad que considera que la uniformidad es algo indeseable y que en cambio es deseable la diversidad, es maravilloso que seamos diferentes. Yo creo que la figura de Francisco es muy interesante. Interesante siempre como todas las demás figuras, a mí me parece, como toda la gente que se mencionó acá y todos los demás. Yo creo que siempre todas las figuras y todos los pensamientos tienen que ser tomados de manera crítica, de manera crítica. O sea, creo que no corresponde a una casa de altos estudios laica, libre, no corresponde a adoptar ningún tipo de mesianismos, ni liderazgos, ni personalismos, ni figuras intocables y demás. De hecho, una de las cosas que hacemos cuando mostramos la facultad a los estudiantes nuevos es reírnos un poco de las estatuas de bronce que están acá y dan para reírse también un poco, ¿no? Pero, y luego tenemos las dos grandes estatuas que parecen las estatuas de Gondor, ¿no? Que tenemos en la puerta, que parece que los alumnos en lugar de estar entrando a la Facultad de Derecho están entrando al reino de Gondor, con las dos estatuas gigantes de Tolkien, los dos colosos
los Agronauts, ¿no? De Gondor. Pero la verdad es que creo que, por eso siempre les pongo la imagen que a la profesora Silva seguro le resulta muy querida porque conoce muy bien la ciudad de Praga, la imagen que está en la galería en Praga del rey Wenceslao en su caballo al revés, ¿no? Que para mí es un monumento a la idea crítica. Yo creo que tenemos que tomarlo a Francisco, tenemos que trabajarlo a Francisco, tenemos que recibirlo a Francisco en nuestras aulas y tenerlo muy presente. Yo creo que Francisco nos ha dejado un legado lindo, un legado lindo. ¿Fue perfecto Francisco? No, no fue perfecto. No fue perfecto de ninguna manera. Se pueden decir muchas cosas que no salieron, que no se llegaron a concretar, que no funcionaron y demás. Somos seres humanos, los papas son seres humanos también. Somos seres humanos, no tenemos la posibilidad de acceder a la perfección ni siquiera nos acercamos demasiado a la perfección. Pero está bueno que el primer papa latinoamericano haya sido un hombre que dejó un recuerdo lindo. Está bueno. Como latinoamericano, que me siento, no orgulloso porque sería una estupidez sentirse orgulloso por algo en lo que uno no tuvo nada que ver. Yo soy latinoamericano porque nací en Argentina, pero yo no tuve nada que ver con eso. Fueron mi papá y mi mamá. Pero estoy contento de ser latinoamericano. Me gusta ser latinoamericano. Siempre me gustó. Me gusta ser latinoamericano. Y me siento feliz de que el primer papa latinoamericano haya dejado un recuerdo lindo. Y me parece muy bueno que le abramos un espacio de reflexión, gracias a la querida Silvia Giurlani, en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Doctor Ricardo, por favor. Muy interesante y excelente exposición. Igual a todos los oradores del día de hoy, que han sido extraordinarias sus exposiciones y que van acordes con la apertura y la amplitud que tenía el Papa. Me parece que no cabe dudas de eso. Y recién mencionó el doctor a Virna Bergoglio, que fue, Manda un abrazo. que, Está mandando un abrazo. que bueno, que tan querida, ¿no? Porque fue alumna del programa y tuve el gusto y honor de que también sea compañera mía en el programa. Así que le mandamos un gran abrazo y acompañamos en estos momentos. Ella hizo acercar una breve síntesis de unas líneas en homenaje al Papa Francisco en torno a la justicia que ella escribió y para que lo podamos compartir, es breve, así que lo voy a comenzar a leer. Ella dice que el Papa Francisco nos regalaba un mensaje claro, sencillo, para que llegara a todos, 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 como solía repetir sin cansancio, enfatizando que no podía excluirse a nadie. Ello no le restaba profundidad, siendo sin embargo consciente Francisco que el tiempo es superior al espacio y necesario para la comprensión y aplicación de lo comunicado por él. Nos enseñó así el ejercicio de la paciencia, sin escatimar entre tanto énfasis e insistencia. Por eso, para hablar del Papa Francisco, lo más prudente resulta ser citarlo lo más textualmente posible, para evitar caer en parcialidades e interpretaciones desajustadas y tratar de comprenderlo adecuadamente. En el año 2019 afirmó el Papa que vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas, orgullosas de su revolución tecnológica y digital, que ofrecen innumerables placeres y bienestares para una minoría feliz. Pero se les niega el techo a miles de vecinos y se los llama elegantemente personas en situación de calle. Es curioso, advertía ante ello, cómo en el mundo de las injusticias abundan los eufemismos. Señalaba, en dicho contexto, que parecía que las garantías constitucionales y los tratados internacionales ratificados en la práctica no tienen valor universal.
Más aún, señaló su santidad, que la injusticia social naturalizada, o sea, como algo natural y por tanto invisibilizada, que solo recordamos o reconocemos como algunos hacen ruido en las calles y son rápidamente catalogados como peligrosos o molestos, termina por silenciar una historia de postergaciones y olvidos. Esto, según advertía, debilita el sistema democrático, por cuanto un sistema político, económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no solo sea nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes, bajo la lógica del bien común. Es una responsabilidad grave, ya que conforme refiriera, algunas realidades del mundo presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. Son los signos de los tiempos, nos dijo, que debemos reconocer para actuar. El peligro es negar al prójimo y así, sin darnos cuenta, negar su humanidad, nuestra humanidad, negarnos a nosotros mismos. Hay que reconocer el peligro, pero también la oportunidad que cada crisis supone para avanzar hacia una síntesis superadora. Esto exige los esfuerzos de las máximas autoridades y, por cierto, del Poder Judicial, para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica. Porque, conforme refería, no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. Así afirmaba el Papa que los derechos sociales no pueden ser solamente exhortativos o apelativos nominales, sino que han de ser faro y brújula para el camino, porque la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. En este marco, la invitación del Papa es mirar de frente el conflicto sufrido y resolverlo, transformándolo en el escalafón de un nuevo proceso. Según Francisco, asumiendo el conflicto, queda claro que nuestro compromiso es con nuestros hermanos para darle operatividad a los derechos sociales, con el compromiso de buscar desarticular todos los argumentos que atenten contra su concreción, y esto por medio de la aplicación o creación de una legislación capaz de alzar a las personas en el reconocimiento de su dignidad. Los vacíos legales, según advirtiera, tanto de una legislación adecuada como de la accesibilidad y el cumplimiento de la misma, ponen en marcha círculos viciosos que privan a las personas y a las familias de las necesarias garantías para su desarrollo y su bienestar. Estos vacíos son generadores de corrupción que encuentran en el pobre y en el ambiente los primeros y principales afectados. Sabemos, como nos advertía, que el derecho no es solamente la ley o las normas, sino también una praxis que configura los vínculos, lo cual nos transforma, en cierto modo, en hacedores del derecho cada vez que se confrontan con las personas y la realidad. Y esto invita a movilizar toda la imaginación jurídica a fin de repensar las instituciones y hacer frente a las nuevas realidades sociales que se están viviendo. Ahora bien, la justicia para el Papa actúa tanto en lo grande como en lo pequeño, y no solo concierne a las salas de tribunales, sino también a la ética que caracteriza nuestra vida cotidiana, manteniendo la palabra dada, devolviendo lo recibido prestado, reconociendo un salario justo a los trabajadores. Como refiriéramos para el Papa Francisco, la falta de justicia, si falta la justicia, la paz está amenazada. Sin paz, la justicia está comprometida. La paz se convierte en una precondición para una sociedad justa. Y por otra parte, la paz es artesanía. Se construye con pequeños gestos, palabras, hábitos. No la construyen solo los poderosos con sus opciones y sus tratados internacionales, que siguen siendo opciones políticas sumamente importantes y urgentes. La paz la construimos también nosotros, en nuestras casas, en la familia, entre vecinos, en los lugares donde trabajamos, en los barrios donde vivimos. Las consecuencias son graves si no se respeta la justicia. Se generan conflictos consagrándose la ley del fuerte sobre el débil. Ahora bien, a entender del Papa Francisco, ninguna sentencia puede ser justa, ni ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad,
si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia. Ello porque la finalidad de la justicia es que cada uno sea tratado según su dignidad, resultando esto necesario para una buena convivencia entre las personas. Y como nos advirtió, no puede haber verdadero bien para mí, sino hay también bien para todos, bien de toda la sociedad. Por eso es primordial educar en el sentido de justicia y fomentar la cultura de la legalidad. Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la coparticipación. Podríamos concluir entonces que, como señalara Francisco, la justicia la construimos entre todos, en la vida cotidiana y como operadores de derecho y educadores. Nuestra meta debe ser que los derechos, especialmente los fundamentales, sean una realidad y práctica y no una mera declaración abstracta. Es necesario para reparar el tejido social roto y también para dar voz a aquellos que han sido silenciados con dificultades de acceso a la justicia. Es imprescindible para colocar en el centro la dignidad humana y la justicia social. No se trata solo de derechos, sino también de deber. Se trata del deber de hacer realidad la justicia. Por ello, somos responsables también de los silencios frente a la injusticia que abre paso a la división social a la violencia verbal a la violencia física y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Se trata de concretar la justicia, la de todos. Muchísimas gracias por su reflexión. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y creo que dentro de todos los pensamientos y lo que hemos escuchado estamos descubriendo una nueva faceta de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, que es bien interesante para que de ahora en más la pensemos en un ámbito universitario y podamos seguir sacando cada vez un poco más de enseñanza sobre el que fue el Papa Francisco, el Papa latinoamericanista, como dijo Ricardo. Muchas gracias a todos.